Buenas, señoras y señores, de nuevo con ustedes. La movilidad social en medio de la diversidad de posiciones políticas circunstanciales, porque hay una ausencia en el mundo de discusión de carácter ideológico, está haciendo que las naciones, que los pueblos orienten sus reclamos en función de momentos y de reformas, de lo que tiene que ver con lo que más le presiona en su cotidianidad. En República Dominicana han habido en los últimos tiempos 3 grandes movimientos sociales por reclamos puntuales. El movimiento reclamando el 4%, que en un momento determinado tuvo a su favor a todas las fuerzas políticas y sociales del país hasta lograr consignarse como un compromiso que firmaron en ese momento todos los candidatos presidenciales y que, cumpliendo con ese compromiso, quien resultare ganador en esa contienda lo puso en ejecución. Cumplió con el compromiso de asignar el 4% del Producto Interno Bruto o el 16% del presupuesto a la educación, sin entrar en la consideración nosotros de cómo resultará la aplicación de ese 4%. Ese fue un gran movimiento para lograr y tuvo éxito. El segundo movimiento fue un movimiento ya no reivindicativo, que el 4% lo era, sino de carácter político. Y alrededor de ese movimiento, que se convirtiera en lo que se denominó la Marcha Verde, giró la mayoría del país, o casi todo el país, con una demanda puntual: el cese de la impunidad y de la corrupción en la República Dominicana. Una bandera o consigna de carácter político. Trascendió más allá de la reivindicación que había sido el reclamo del 4%, que era una reivindicación de carácter puntual presupuestaria a favor de la educación del país. La Marcha Verde fue un reclamo de carácter político, social, el cese de la impunidad y de la corrupción, que deviniera en ser un movimiento aprovechado por un partido, el Revolucionario Moderno, que se convirtiera montarse en esa ola en gobierno. Pero al fin y al cabo, el movimiento en sí era un movimiento de carácter social reivindicado por todo el pueblo dominicano. El tercer movimiento que se ha suscitado en la República Dominicana es un reclamo reivindicativo también, como el del 4%, en el sentido de que es un reclamo de la gente en función de una necesidad. Aunque está dirigido, organizado por una institución de carácter profesional, ha sobrepasado el interés propio de ese gremio profesional para convertirse en una demanda nacional popular, que es la de la atención en materia de salud. Aunque la gente lo ha identificado de manera popular como la lucha por la seguridad social en contra de las ARS y la AFP, en realidad sobrepasa incluso el marco de la lucha contra ARS o AFP, incluso contra la misma seguridad social o por la misma seguridad social, y llega a los linderos del tema de la salud pública. Es un movimiento por la salud pública, por la atención de la salubridad del pueblo dominicano,
que sobrepasa incluso el interés de quienes lo motorizaran y lo encabezan y lideran, que son los del Colegio Médico Dominicano. Esa consigna se puede expresar en este spot publicitario que están los organizadores de ese nuevo movimiento social propulsando en los medios. Miren esto. Medicina para luchar 2 o 3, no más ARS, no más AFP. Para que un intermediario entre médico y paciente se están robando la clara el dinero de la gente. ARS no, AFP tampoco. La salud del pueblo no es para hacer negocio. ARS no, AFP tampoco. Búsquense otra cosa para hacer negocio. Hay una diferencia sustancial en estos tres movimientos. El 4% devino un movimiento que tenía todo el respaldo de los partidos del sistema político, de los partidos políticos. Tenía respaldo político. El de la Marcha Verde se convirtió incluso en una bandera política. No solo tenía respaldo de tipo político, sino que se convirtió en una bandera política. El reclamo de ahora por la salud pública no tiene ningún respaldo político. Los partidos se han ausentado, por la razón que sea, de lo que tiene que ver con este reclamo por la salud pública que ha organizado y lidera el Colegio Médico Dominicano. Y para hablar precisamente de eso, estamos con Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano. Buenas noches, Zenén. Buenas noches, Salvador. Verdaderamente muy honrado de estar aquí en este programa, muy enaltecido. Qué bueno que el programa comienza con imágenes de lo que fue nuestra última marcha en la ciudad de Barahona, la Perla del Sur, una marcha que, como se puede apreciar, muy concurrida, donde nos juntamos todos los sectores vivos de la nación, una gruesa presencia del sector salud, pero también gente de la calle. La Iglesia Católica estuvo ahí, los pastores evangélicos estuvieron ahí, juntas de vecinos, porque, como tú decías, hay un eje transversal que nos une, es defendiendo el derecho a una salud digna. Por eso, tú no ves al elemento político detraspartidario, como se observaba en las otras. Y tú no los ves porque ¿a quién le estamos disputando nosotros el derecho a una salud digna? A quienes están usufructuándola, convirtiéndola en negocio desde hace 21 años. Y esto es tan así que en días pasados escuché que el país había crecido casi un 5%, 4.9 y pico, casi un 5%. Valdés Albizu siempre se despacha eso en los primeros meses del año. Crecimos. El primer eje de crecimiento fue el turismo, la comunicación, la construcción y cuarto, el sector salud. Y uno dice, ¿cómo? ¿De verdad que creció el sector salud en términos económicos? Tú te vas a los hospitales públicos, tú te vas a visitar cada médico, pero de manera individual, tú creciste, porque por ahí andan diciendo que creció el sector salud. No, crecieron los negociantes del sector salud. ¿Quiénes? Los propietarios de los negocios del sector salud, que son las ARS. ¿Y son médicos los que están detrás de la ARS? No, es el sector financiero. El sector financiero, los bancos, son los propietarios de las 4 o 5 grandes administradoras de riesgo de la salud que le han secuestrado al pueblo ese derecho.
pero no solamente al pueblo, sino también a nosotros, que algunas veces nos llamó médicos y hoy nos dicen prestadores, los que son más generosos, porque en este proceso, en donde los aspectos comunicacionales han jugado un rol trascendental, como está ocurriendo en el mundo entero, estos tiempos llamados de posverdad o de posmodernidad, lo que era cierto, la certidumbre de las cosas tautológicamente ciertas, hoy no, hoy se mueven emociones, se demonizan, se satanizan, se execran. Y en este momento lo que defendemos ese derecho a una salud por el pueblo, nos cosifican, nos ningunean, nos eclipsan, nos ocultan. Por ejemplo, esta marcha fue difundida profusamente en los chats, pero allí no hubo un medio de comunicación de los grandes, para nada. Ahí estuvieron los chats de la gente en la mano, que es el elemento comunicacional que ha puesto hasta el presidente, porque Obama se valió de esto, de redes. Obviamente los grandes medios, que no son de nosotros, porque no hay con qué, ni siquiera tú motivarlo ni estimularlo para tenerlos allí. Pero ¿y cómo competimos con cientos de miles de millones de pesos, que es lo que se mueven en los aspectos comunicacionales? Jamás en la vida. Pero se dio a conocer la marcha, se dio a difundir por los medios virtuales y en uno que otro programas, con la seriedad y la honestidad suficiente, meridiana, que como este nos ayudan a difundir estos mensajes para la población. Entonces, contextualizando un poco, han transcurrido 20 años de la aprobación de la ley 8701. Yo veía un editorial por ahí de un medio que no es afecto a la lucha de los médicos, y en una suerte de rasgadura de sotana decía: es cierto que la ley no ha servido y que durante el proceso se han introducido modificaciones que han beneficiado a las ARS. Señores, han beneficiado a los bancos, vamos a decir las cosas como son. Y eso ha desvirtuado lo que debieron haber sido los principios por lo que se normatizó esta ley, que eran la universalidad, incluir a todos y todas los dominicanos y dominicanas. Y se decía que no solamente iba a ser universal, sino solidario. Y además de solidario, de universal, integral. ¿Y qué tenemos hoy? Hoy tenemos una salud que en principio, una ley que decía en principio que a la gente se le iba a cubrir el 70% de toda su necesidad en salud. Y para muestra basta un botón, vaya a una farmacia con una receta, solamente con 4 medicamentos indicados o con 3. Si se le aprueban 2, usted es la persona más dichosa del mundo. Por lo regular no se aprueba ninguno. Y si usted es una persona suertuda, le aprueban un solo medicamento y el más barato. Los otros no se lo aprueban. Entonces, estos reclamos que nosotros demandamos en la calle eran por 5 o 6 cosas. Primero, que se abriera ese plan básico que incluía todas las enfermedades o situaciones que le podían pasar a un ser humano, como lo ordenaba la ley. Nosotros demandábamos también que esa cuota de medicamentos de 8,000 pesos que la tienen puesta como hace 6 a 7 años, señores, la inflación en los últimos 3 años fue de 25% y esos 8,000 están ahí como si los medicamentos no hubieran subido de precio, como si eso no le da para nada a la gente. Y nosotros planteábamos como segundo elemento que esa cuota fuera triplicada y en el mejor de los casos, si usted no la usaba, que se contemplara un determinado monto para sumárselo a su cuenta, porque si Salvador no fue al médico, el licenciado Salvador Sánchez, este año, esa es su cuenta de 8,000, el otro año él debiera de tener por lo menos 16,000 si no la usó, pero vamos a admitir que es un sistema, como dicen ellos, solidario, no que esos 8,000 se usan para todo el mundo. Ellos se cantan y se lloran. Ellos dicen, esos 8,000 pesos nada más lo usó el 20%. ¿Qué pasó con el otro 80%? Vamos a darle algo no.
vamos a darle una parte de ese volumen que no se usó, a dárselo a las cuentas de las personas que no lo usaron y subirle ese 8,000 a 16,000, a 12,000. Sí. Y vamos a subirle 4,000 más del modelo. Pero no, para nada. ¿Qué pedíamos? Salvador, cada día más se escucha en los medios de comunicación la situación de los pacientes mentales. Yo le voy a citar 3 casos. El paciente que le tiró un blog a un jovencito que transitaba, no sé si era por la 27 de por febrero. la 27 de febrero, se subió en el elevado y le tiró un blog y el jovencito murió. La señora que se llevó el niño de la maternidad, que evidentemente se ha demostrado que tenía problemas mentales, había hecho un falso embarazo, una serie de cosas, y quedó con el vacío. Ahí salió en la red una señora con una silla rompiendo los vidrios de un hospital. Es obvio que los problemas mentales después del COVID se dispararon en los indicadores. En el mundo entero. Pero viene a ser que la seguridad social ha execrado los pacientes mentales. ¿Dónde está la universalidad de cubrir a todo el mundo? ¿Dónde está la solidaridad? Como decía Montesino en el célebre sermón de Adviento, es que no son dominicanos. Él decía, es que no son, a los indios, no es que no son humanos. Yo digo, ven acá, es que los pacientes con trastornos mentales no son humanos, es que no merecen ser cubiertos. Pedíamos entonces, ya para finalizar, que los viejitos que no se pueden movilizar, que la seguridad social llegara a sus casas con consultas ambulatorias. Y para los médicos, que se equilibraran las tarifas, porque mientras una ARS paga un monto, hay otras que lo pagan pírricamente. Entonces, ¿qué pedíamos? Que se equilibraran y que se pague una consulta. Salvador, una consulta cuesta 500 pesos de un especialista con 2 y 3 especialidades. Yo fui, antes de anoche se me vaciaron unas gomas. Cuando fui tenían 2 piches. Salvador, yo tuve que dar 500 pesos por un ratico. Es decir, una consulta médica lo mismo que cobra un tipo que tapa un pinche, 2 pinches. Si tú llevas un plomero a tu casa a verte tu inodoro y tiene una filtración, voy a decirlo en un término que puede sonar ríspido. Te jodiste, porque prepárate para dar de 1,000 a 1,500 pesos. Y más. Y más. El mantenimiento del aire acondicionado cuesta 2,800. 2,800. Pero voy a lo otro. Las mujeres que van a un salón 52 sábados, porque esas son las semanas que tiene un año. Cada vez que van a un salón de 1,000 a 1,500. Pero la gente va al médico 1, 2, como ando mucho 4 veces al año, quizás 5 si tiene algún problema más importante. Entonces, 500 pesos, eso es risible. Eso es verdaderamente una indecencia. Y ellos dicen que no hay dinero para pagar más. La gente se irrita con los médicos. Dicen, el médico me quitó 2,000 pesos. Pero ese médico tiene que pagar primero afuera. Cuando Salvador va a visitar ese médico para un chequeo de lo que sea, tiene que haber alguien vigilándole su carro, un seguridad o un vigilante. Adentro tiene que estar la conserje con ese consultorio confortable, oloroso, bien limpio. Esos baños tienen que lucir limpios. Se paga una conserje, se paga una secretaria, se paga el mantenimiento, como dijo usted, mantenimiento del aire acondicionado. No solamente del vehículo, mantenimiento del aire del edificio, pagar impuestos sobre las rentas, pagar luz, que se ha disparado enormemente. El teléfono, que la factura llegó este mes disparada a todo el mundo. Son gastos astronómicos y un sueldo 13 en diciembre, más los impuestos sobre la renta, más las rentas. O sea, no hay manera de que la visión que tienen esta gente a 20 años le digan a la población, a 20 años, le digan a la población, no hay dinero. Para resolverle a la gente, ni a los médicos, a los prestadores, no hay dinero. Pero viene a ser que estas instituciones intermediarias, que son los bancos, las ARS, es lo mismo todo. Señores, sin dar un golpe de karate, se hayan agenciado más de 153,000 millones de pesos en 15 años. Eso es mucho dinero, sin contar lo que se ganan las pensiones, que andan cerca de los 825,000 millones, el fondo de pensiones. Entonces, para la gente, nada. Para los prestadores, nada. De manera que, como se puede ver, es una lucha compleja, pero justa.
justamente estaba buscando una información que quería. Dice aquí, Mapfre ARS gana 301 millones de euros en Latinoamérica, un 93% más en el 2022. Óigame bien, usted sabe quién representa Mapfre, es un banco, Bien. el VHD. Sí, pero eso es una, eso es una que no es la más grande. de ahora, del día 10. Esa información Mire, yo del no, día- para que usted vea, usted está mejor informado que del yo. día 10. Del día 10. Sí. Senen, Multiplique eso por pesos dominicanos. No sé cómo está el euro, yo creo que bajó algo después de la guerra a Ucrania, pero multiplique eso por 301. por 57 o por 60. Por 60. Te va a dar todos los millones del mundo. Y solo en el 2022, un 93%. Entonces, Valdés Albizu no se equivoca cuando dice el país creció y los 4 sectores que más crecieron, turismo, comunicación, construcción y salud, los negociantes de la salud. Senen, de repente ustedes han salido a la palestra hace cerca de 4 meses que tienen en este reclamo. Creo que 3 o 4 meses. Vamos para 5. Van para 5 meses. Tienen 5 meses. ¿Qué lo motiva a ustedes a hacer un reclamo que en un principio estaba reducido a lo que tiene que ver con los emolumentos de los médicos y que se ha convertido en un reclamo que ha llegado más allá de los emolumentos de los médicos? Porque acabas ahora mismo de mencionar una serie de reclamos que incluye a toda la población. Lo relativo Es transversal. Sí. es transversal, o sea, incluye a toda la población. Y parece ser que ha sido entendido también por la población, y lo digo por lo que fuera la primera marcha que a mí mismo me sorprendió sobremanera, estando en el programa de las 3 de la tarde por la 107.7, cuando me envían los videos, un amigo, ni siquiera, no fueron ustedes, un amigo desde una torre con unos drones tomó imágenes que me las envió, y a mí me sorprendió la magnitud de la convocatoria, de la asistencia de gente a esa marcha, que me llevó hasta a decir, pero ese no es el Colegio Médico Dominicano, porque el Colegio Médico Dominicano, entre comillas, son 3 gatos. Sí. No, es así. O sea, son 3 gatos. Cuando digo son 3 gatos, son 3 gente, 4 gente, no pasan de un número insignificante en términos de cantidad, no de calidad, en términos de cantidad, porque aquí no estamos hablando de que hay 10.000 médicos, 20.000 o 30.000 o 100.000 médicos. O sea, son un número muy preciso, y sin embargo, en esa marcha, que me sorprendió sobremanera, habían millares y millares de personas. Sí, cerca de 50.000 personas. Que sobrepasa por mucho Claro. a la Un membresía, miércoles. Claro del que Colegio sí, Médico eso es Dominicano. así, eso es así. Entonces, ¿qué lo motiva a ustedes? El primer elemento que los motivó a ustedes a tener que organizar este movimiento, que en su primera demostración dio tan contundente presencia. Sí, contrario al relato que se venía construyendo de que esto era una lucha sola de los médicos, quiero decirle que desde hace mucho tiempo el Colegio Médico pertenece a una dinámica donde hay cientos de grupos que se llama Coalición por una Seguridad Social Digna. Ahí hay figuras como Matías Bosch, ahí hay instituciones como la ADP, donde el mismo Hidalgo, con todo y ser un diputado y de un partido político, hay que decirlo, él ha estado militando la lucha, y los maestros integrados. Ahí están la gente del diputado Botello, que tienen grupos muy buenos en el este. Ahí están los religiosos metidos, el movimiento ambientalista
poderoso en el sur, poderosísimo. Yo no sabía que los ambientalistas en el sur tenían, en San Juan, de donde es usted, en San Juan los ambientalistas han construido, es un poder realmente. Y en Barahona. Y en Barahona, en San Juan la gente gente contra la mina por un sur, por la vida, por el agua y la vida. Y en Barahona la gente de la presa de Monte Grande. Yo he tenido contacto con todo. En Asua están la gente contra la barcaza. Sí. Irresponsablemente el ministro de Medio Ambiente quiere establecer, señores, en Asua hay uno de los pocos sitios en Fondo Negro donde todavía van manatíes. Y este señor quiere dañar eso. Eso es precioso ver eso ahí. Eso es un parque natural pequeño, pero es un microclima donde los manatíes todavía se dan, se puede decir, esa licencia de visitar nuestras costas sin que nadie lo toque. Pero ahora le quieren meter una barcaza para contaminar y ensuciar todo por encima de la voluntad de ese pueblo que está ahí en Barreras, en la costa, preciosísimo. Eso es bello, eso hay que pero los quieren destruir. En Baní están la gente de las dunas. Sí. Es decir, este movimiento se ha traslapado con maestros, ambientalistas, juntas de vecinos, con los religiosos. Los religiosos nos encontramos con ellos en 3 sitios, con una participación asertiva, proactiva, dinámica. Primero en Bonao, que tenemos una marcha, y los religiosos, evangélicos y católicos metidos a 2 manos. En San Juan, por igual, contra la lucha contra las mineras a cielo abierto. En Barahona, la gente estuvieron ahí, los religiosos. Hubo un padre que tomó un turno precioso y un pastor. En eso, sobre todo en esos 3 pueblos, ha estado el elemento religioso, el de la fe, vinculado a esta lucha. Y es que no podía ser menos de ahí, Salvador. La situación de la salud no le atañe solo a los médicos. Los médicos somos proveedores, parte de la estafa. Somos parte de los estafados. Y quiero desmontar un elemento que montó el presidente cuando lo interrogó un periodista. No, porque hay un médico que gana 800,000 pesos. Yo no puedo decir que no. Un neurocirujano que se pase 8 horas con una cabeza abierta, como de hecho yo no he visto cirugía de la cabeza del cráneo que dure menos de 4 horas, parado ese cirujano ahí, tocando elementos sensibles. Pero además, ¿cuánto dura la neurocirugía? 4 años se tiene que hacer cirujanos generales, después tienen que estar traumatología, dura como 12 a 14 años ser traumatólogo, es ser cirujano. Neurocirujano. Un neurocirujano debe de cobrar de 20 a 30,000 pesos por abrir una cabeza. Solamente con 30 cirugías ya tiene 800,000 pesos. Solamente con operar diario en su clínica en cualquier sitio ya tiene casi 1,000,000. Entonces al presidente le molesta que este señor que se pasa 4 horas de pie con una cabeza abierta se gane 800,000 pesos. Pero aquí todo el mundo es neurocirujano. No, los neurocirujanos no son tantos. No. La mayoría de los médicos, la inmensa mayoría, están endeudados hasta el cogote con financiera, pagando de 35 a 50,000 pesos por un consultorio, pagando impuestos y pagando 4 empleados. Zenén, estamos obligados a una pausa comercial. Correcto. Después de eso vamos a pasarle balance a todas las actividades que ustedes han llevado a cabo, a la demanda puntual y a los planes que tienen de cara a las próximas semanas, después de la pausa.